Hay un mecanismo de defensa que el psicoanálisis conceptuó muy bien que se llama la racionalización. Consiste en no querer confesar la verdadera motivación que tiene una persona para realizar un acto o en ocultar un deseo o un sentimiento que esa persona no se quiere confesar a sí misma. Pareciera que las racionalizaciones no solamente son individuales sino colectivas, es decir, ocultamos nuestras verdaderas razones o motivaciones de lo que hacemos. Y eso ocurre en muchísimas culturas. Por supuesto, en nuestra sociedad colombiana eso sí que existe, racionalizaciones, al punto de que existe en el lenguaje popular una expresión que se llama pelando el cobre. Pelar el cobre justamente es cuando un cable se quema o se corta y sale el cobre que muestra la verdadera conexión. Agradezco a las dos orillas esta oportunidad para darles una videocolumna cada 8 días que se va a llamar así, pelando el cobre, es decir, mostrar ante la coyuntura nacional, internacional, cultural o cotidiana qué ha ocurrido que ha pelado el cobre. Y tengo un ejemplo particular de esta semana. Indudablemente hay múltiples razones para exigirle la renuncia al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Cuatro clarísimas que quienes hemos militado y hemos batallado para que este señor se avergüence y se aparte de su cargo, esbozamos a continuación. En primer lugar, no hubo una explicación técnica clara del cobarde atentado perpetrado en la Escuela de Cadetes General Santander. Fueron tan aceleradas sus explicaciones que se contradijeron con las investigaciones de Noticias 1. En segundo lugar, el fiscal no ha dado celeridad a las investigaciones de asesinatos sistemáticos a líderes sociales en Colombia, como si eso no le importara. En tercer lugar, evidentemente persisten sus conflictos de intereses ante el escándalo de Odebrecht, por supuesto por haber sido el abogado del grupo Aval, y en cuarto lugar, su designación no fue muy santa, haciendo de las suyas con algunos jueces y magistrados del cartel de la toga, al punto de que pagó un favor a uno de aquellos que le hizo campaña para ser fiscal cuando él decía no, a mí eso no me interesa. Lo nombró fiscal anticorrupción, hoy día está preso en Estados Unidos y el fiscal general de la Nación no ha pagado un solo peso de su capital simbólico ante ese señor Moreno que ha confesado y ha mandado unos audios de la DEA que llegaron a su poder en donde lo nombra, pero el fiscal general mutiló la prueba porque no la mandó completa, editó los audios mandándola a la comisión de acusaciones que tiene competencia para investigarlo de acuerdo con las investigaciones del periodista Daniel Coronel. Entonces, los ciudadanos indignados hemos convocado plantones, concentraciones y recientemente una vigilia fiscal para que renuncie y para avergonzarlo. Y persistiremos en ese propósito. Pero ¿cuál fue la pelada de cobre reciente? Muy sencillo. El periodista Daniel Samper Ospina convocó a quienes quisieran hacer una especie de parodia llamada el Jiji Challenge a propósito de lo que reveló el escándalo de este señor fiscal general de la Nación, porque con unos audios que el país escuchó dijo "Jijiji, esto es una coima", etcétera, etcétera, etcétera. Daniel Samper, como buen youtuber, invitó a los ciudadanos que quisieran a hacer el Jiji Challenge para mostrar lo vulgar y lo grotesco de esa declaración que fue oculta de ese audio del fiscal. Obviamente toda parodia es grotesca, es burda, es vulgar, es risible. Nosotros, los ciudadanos que hemos convocado a estos plantones, hicimos la nuestra y convocando a la reciente concentración de ayer 29 de enero, pues subí ese video. Y algunos lo retrinaron, lo multiplicaron, pero la extrema derecha supo instrumentalizarlo. Algunos dijeron que nos estábamos burlando de las víctimas. En modo alguno mencionamos a alguien y pedimos disculpas, y en este momento lo hago si alguien se sintió ofendido. Pero la pelada de cobre es que salió una página en Facebook diciendo "no renuncie fiscal". Quienes están convocando plantones y marchas contra usted se están burlando de las víctimas. La doble moral de Colombia es que se indignan por una pequeña parodia burda y no por la obscenidad del fiscal que le sigue diciendo a la nación entera "esto es una coima", y sigue ahí. Y lo que es peor aún,
archivó el caso del señor Pisano y de su hijo, diciendo cuál había sido la causa de su muerte, la una, entre comillas, natural y la otra accidental. Ese cinismo es el que deberían combatir los sepulcros blanqueados que se indignan de una parodia y no de la obscenidad del fiscal. Pero estamos acostumbrados a mirar para otro lado y justamente pelaron el cobre diciendo: no renuncie, fiscal, porque los promotores de su renuncia se burlan de las víctimas. No, en modo alguno, respetamos a las víctimas. Quien se burla de las víctimas es Néstor Humberto Martínez Neira, quien se burla del país y quien es una vergüenza en este momento con su cinismo, archivando el caso de Jorge Pisano, es el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero seguirán los plantones, seguirán las concentraciones, seguirán las investigaciones de periodistas libres como Daniel Coronel o María Jimena Duzán, y entre todos le insistimos: váyase, fiscal. No es necesario recordar su prontuario, su trayectoria desde cuando trabajó con Samper, con Pastrana, su eterna puerta giratoria entre lo público y lo privado. Ya todos lo sabemos, ya sabemos de sus conflictos de intereses, sabemos de su vulgaridad, eso sí, con todas las de la ley, porque usted es el leguleyo experto en la palada, la tajada y la mordida del articulito. Lo seguimos repitiendo porque es burdo y porque así lo avergonzamos. He ahí la pelada de cobre, no solamente del fiscal, sino de aquellos que se las dan de puritanos en Colombia. Gracias a las dos orillas, soy Fabián Sanabria y hoy estoy vestido así porque tengo una cena de la Fundación Solidarité que le consigue becas a estudiantes de escasos recursos para que hagan sus pregrados en la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos la próxima semana.